Bien, tengan todos muy buenos días. El nombre de la asignatura es Práctica Docente para la carrera de Licenciatura en Enseñanza de la Matemática. Esta es la tutoría número 1 correspondiente al día sábado 22 de febrero de 2020. Mi nombre es John Oswaldo Gómez Torres, seré el tutor encargado del grupo virtual 5, si no me equivoco. Eh, el coordinador de esta asignatura es el licenciado Javier Antonio Ramos, de la modalidad a distancia de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas de la Universidad de El Salvador. Tenemos acá lo que es la agenda de desarrollar el día de ahora, salud y bienvenida, que eso es lo que acabamos de hacer, ¿no? Antes de la grabación, hablamos un poquito al respecto, ¿no? Y le di la bienvenida al curso, ¿no? Esta materia es de mucha importancia, ya que la práctica docente es donde conocemos la realidad del docente en el aula, ¿no? Donde comenzamos a generar nuestra propia experiencia y nuestras vivencias con los estudiantes, ¿no? Muchas veces sirve para quitarnos ese miedo que tenemos algunos, de pararnos enfrente de un grupo y poder desarrollar una clase, ¿no? En el ámbito de la asignatura es ese, brindarle el espacio para que usted pueda llegar y pueda tener sus primeras experiencias al frente de grupos de estudiantes, ¿no? Siempre, ¿verdad? Con la especialidad en matemática, que es lo que apunta a la carrera. Tenemos luego lo que es el desarrollo de una breve introducción a las orientaciones académicas, haciendo énfasis en las evaluaciones. Ya eso ya lo vamos a realizar este punto. Tenemos un sondeo de lectura que ustedes deberán responder las preguntas y posteriormente las estarán subiendo a lo que es la plataforma, ¿no? Estas preguntas son sobre el material que está planteado para la tutoría del día de ahora. Entonces, yo al final lo había puesto acá eh, para que ustedes pudieran responder las preguntas si ya leyeron el material y así poder verificar que se ha ido leyendo, ¿no? Tal y cual aparecen las orientaciones. Luego tenemos lo que es el desarrollo de la presentación, que es el contenido de material que está ahí. Aproximadamente estamos hablando que es una lectura que va desde la página 5, creo que es donde está el primer contenido, hasta la página 20, por ahí. Creo más o menos que es lo que hemos leído para esta tutoría. Después del sondeo de lectura, tenemos el desarrollo, que es lo que les acabo de mencionar, y por último tenemos lo que es la despedida. Este sondeo de lectura yo se los he pasado hasta el final, para que así ustedes al final puedan pues copiar las preguntas, o si gustan pues se los mando al correo. Se les puedo también enviar la presentación al correo, aunque de hecho esta presentación va a estar disponible en, en la plataforma, ¿no? Ahí ustedes van a poder visualizarla y pues ahí van a poder tener las preguntas a la mano. Vamos entonces con el punto este de lo que es el, el segundo punto, que es la inducción sobre las orientaciones académicas. Por aquí yo me he descargado ya lo que es las orientaciones académicas. Voy a tratar de estárselas proyectando. Ahorita las voy a ejecutar y se las voy a... Orientaciones académicas, acá está. Si no las pueden visualizar, me dicen, porque la idea es que la podamos revisar juntos. Ahorita no se las he compartido y ya se las voy a comenzar a compartir. De hecho, creo que ustedes la tienen ahí a la mano en plataforma para poderla descargar, ¿no? Y así pues las puedan tener incluso hasta impresa para que tengamos al presente las fechas de entrega de las actividades. Recordemos que estas entregas de actividades tienen una fecha límite. Que sea esa fecha límite no quiere decir de que usted va a esperar hasta esa fecha, a la última hora, para estar subiendo su tarea, ya que a veces el sistema presenta algunas fallas o inconvenientes y pues usted puede quedarse sin hacer el envío de tareas de forma efectiva, ¿no? Y según los lineamientos que tenemos de esta asignatura, no se van a estar recibiendo lo que son actividades que no se hayan cargado a plataforma en fechas diferentes a las establecidas ahí, ¿no? Solo por ese medio se pueden subir las tareas, no pueden enviarlas ni a mi correo electrónico, ni al correo electrónico del licenciado Javier. Entonces, tengamos presente, ¿no? Que si aparece, por ejemplo, tenemos una tarea para mandarla, digamos, una suposición, el día martes 25, eso no quiere decir que usted hasta el 25 va a poder subir su tarea.
Esa tarea puede estar habilitada 10 días antes y en el transcurso de esos 10 días hasta llegar al día 25, ustedes pueden hacer efectiva la entrega de su tarea y van saliendo de su responsabilidad, ¿no? Para que no podamos tener esa saturación de actividades, todo el mundo tratando de subir la propia fecha a la misma hora, ¿no? Entonces a veces por eso el sistema falla y tenemos esos problemas, ¿no? Que esos estudiantes que se quedan sin poder cumplir con su tarea o sin poder subir su tarea. Bien, ahorita les voy a compartir lo que son las orientaciones para que las vayamos revisando. Bien, no sé si la logramos ver ahí. El coordinador de la carrera es el licenciado Zeno Portilla Rivas, ¿no? Y el coordinador de cátedra, como mencionaba, el licenciado Javier. Nos vamos vamos a irnos acá a las actividades. No, evaluación del curso. Bien, vamos a comenzar por acá. Tenemos lo que es la evaluación del curso. Primero vamos a tener lo que es un ensayo argumentativo que tendrá un valor del 15%. Y los contenidos que aparecen ahí, la labor docente en la educación matemática para desarrollar un aprendizaje significativo. Ya vamos a hablar de las fechas de entrega de estas actividades. La tarea 1, que es la etapa 1, que es ambientación y diagnóstico, y ahí nos aparece lo que es el contenido que se va a evaluar. Yo solo les voy a ir leyendo lo que es por efectos de tiempo, lo que es el instrumento o la actividad que se va a realizar y el porcentaje. Tenemos la tarea 2, que es etapa 2, planeamiento didáctico, que tiene un valor del 10%. La etapa 3, que es un ensayo de la práctica docente, que también tiene un 10%. La tarea 4, que es la evaluación de la práctica docente. Aquí en este caso nos estaremos viendo al menos una vez cuando yo llegue a realizar esa evaluación. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá. Bien. Luego tenemos lo que es un trabajo de investigación que vale el 10%. Las tutorías virtuales, que estos serían las preguntas que se formulan, los de los sondeos de lectura que ustedes tendrían que estar entregando. Todos estos sondeos de lectura tendrán un valor total del, del 10%. Y luego tenemos lo que es la práctica docente, ¿no? Que aquí dice que cada práctica, las primeras dos valen el 6% y la última vale el 8%, haciendo un total del 20%. Dice que aquí la primera práctica es a los centros educativos asignados a cada uno de ustedes. La segunda y tercera práctica es usar la práctica docente. Esto hace un total del 100% de las actividades que se deben realizar en la asignatura para que ustedes puedan obtener el puntaje mínimo de 6.0, ¿no? Para aprobar la asignatura. De 5.94 hacia abajo, ustedes, bueno, de 5 a 5.94, ustedes tienen derecho a un examen de suficiencia, que ya vamos a ver que aparece ahí en la, en el cronograma de actividades, ¿no? Que es el que les estoy proyectando ahorita. De hecho, si se fijaron en las actividades arriba, esta materia no cuenta con exámenes escritos. Únicamente son las tareas que se van a estar dejando en plataforma y las prácticas que ustedes vayan a realizar a la institución, ¿no? Entonces, eso cumpliría con el 100% de la asignatura y ustedes no tendrían que realizar ninguna prueba escrita. Ahora bien, si ustedes quedan entre 5 y 5.94, entre ese rango de calificaciones, estamos hablando de nota final, ¿verdad? Entonces sí van a tener que realizar lo que es un examen de suficiencia de la asignatura. En la semana 1 tenemos lo que es la bienvenida y la lectura y revisión de las cronograma de la asignatura, lectura de los contenidos de la unidad 1, estamos hablando del contenido 1.1 y el 1.2. Luego dice apertura de actividades que consiste en la redacción del ensayo argumentativo. Si se fijan acá, desde el 17 está abierta lo que es la entrega de esta actividad. Quiere decir que ustedes ya pueden estar avanzando en ella, ¿no? Para no esperarnos hasta la fecha de cierre, que vamos a hablar más adelante cuando se cierra. La tutoría 1, pues que aparece programada para la semana 1, que es el día de ahora, sábado 22.
Y en la semana 2, bueno, tenemos la lectura de los contenidos y ahí nos va diciendo qué contenidos hay que ir leyendo. Eso para que vayamos al día, ustedes van leyendo esos contenidos y pues no nos atrasamos, porque si dejan semanas que no leen y después quieren leerlo todo, se les va a complicar aún más. Vamos a ver, aquí está. Vemos la entrega del ensayo argumentativo de la unidad 1. Si se fijaron, la apertura fue el día 17, ¿no? De febrero y cierra el día 13. Tienen todavía, ahora tienen hasta el día 13 de marzo. ¿Dónde está? Aquí está. 13 de marzo y ahora es 22, o sea que todavía tenemos 2 semanas, casi 3 semanas para que ustedes puedan desarrollar esa actividad. Por tal motivo, ustedes pues distribuyen su tiempo de manera que no vayan a atrasarse mucho, ¿no? Con lo que es la entrega, porque si lo dejan para última hora ya se ha probado de que hay estudiantes que no pueden realizar las entregas por los problemas que dan el sistema. Y a veces es eso de la saturación que les mencionaba anteriormente. Luego tenemos lo que es la tutoría 2 y la primera práctica, ¿no? Que es para el día 7 de marzo, que es el diagnóstico sobre el planteamiento didáctico y la labor del profesional docente. Bueno, ahí nos aparecen más lecturas, eso lo vamos a pasar, vamos a hacer más énfasis en las actividades. El 9 de marzo tenemos lo que es la actividad apertura de la tarea 1, ¿no? Imagínense, tenemos desde el 9 y luego nos aparece una lectura, y aquí está la entrega, hasta el 17 de marzo. Es decir, tienen desde el 9 hasta el 17 para desarrollar lo que es su tarea 1, ¿no? Luego tenemos apertura del trabajo de investigación, que sería el 18 de marzo. Tenemos la tutoría 3, luego tenemos la lectura de unos contenidos ahí, y luego tenemos la entrega del trabajo de investigación 1, que sería el 29 de marzo. Si se fijan, cada una de las actividades tiene un poco más de una semana. Algunas tienen 2 o 3 semanas, algunas tienen 1 semana y media, 2 semanas. Yo creo que este es un tiempo bastante prudencial, ¿no? Para que ustedes puedan realizar las actividades y no vayan a tener problema a la hora de entregarnos. Luego nos aparece acá unas lecturas de los materiales, más contenidos. Luego tenemos la segunda práctica, que esta estaría el 2 de mayo, ¿no? Sí, el 2 de mayo. Y tendríamos lo que es la tutoría en línea siempre, la tutoría 4 en línea, ¿no? Y tiene la entrega de la tarea 2, que sería el 3 de mayo. Y luego tenemos lecturas de contenidos. Luego tenemos la apertura de la tarea 3, que está del 4 de mayo. Y estaría cerrando el 16 de mayo. Si se fijan, alrededor de 10, 15 días es lo que se les está brindando, ¿no? Para cada una de las actividades. Para la apertura del trabajo de investigación está el 18 y la entrega está para el 28. Si se fijan, son 10 días, mínimo son 10 días. Se hace bastante énfasis en esto por lo que le mencionaba. A veces sí no es culpa suya, usted quiere estar subiendo el trabajo a las 11, ciertamente el periodo lo da, que es hasta las 12 o 11:55, ponen algunos coordinadores, pero no por eso usted se va a esperar hasta el último minuto o a la última hora para estar subiendo su tarea. Lo ideal es que usted por lo menos, no sé, si trabaja y tiene poco tiempo, porque yo sé que cuando uno trabaja y estudia, a veces es bastante complicado apartar los tiempos para realizar las actividades, pero de hecho es una responsabilidad que nosotros mismos asumimos y por lo tanto hay que organizarnos de manera eficiente, ¿no? Si usted va a dejarlo para último día, no espere a subirlo a las 9 de la noche, sino que inténtelo desde antes, ¿no? Desde las 6, 7, para que tenga un margen bastante bueno para que pueda subir su actividad. De hecho, lo ideal sería por lo menos 1 o 2 días con anticipación, ¿no? Para que usted ya esté claro de que su actividad ya está ahí y no hay ningún problema, no solo esperar las respectivas evaluaciones de sus trabajos. La entrega de la tarea 4 está para el 7 de junio y si se fijan acá al final aparece en la semana 16 lo que es la lectura para el examen de suficiencia, que dice que van a leer la unidad de la 1 a la 9, es decir, se evaluaría todo lo que estará brindando a lo largo de la asignatura durante el ciclo vigente. O sea que es bastante. Bueno, sí, aquí aparece, sí, que son todas
las unidades, ¿no? De la 1 a la 9. Y el examen de suficiencia está programado acá para el 4 de julio del 2020. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta o alguna duda que haya surgido de las orientaciones, y no pasamos a lo que es ya el desarrollo de la tutoría. Voy a leer acá en Teams a ver si tienen algún comentario o algo. Por si no tienen micrófono o algo para que puedan expresar alguna duda, o si todo está bien para continuar, o los leo acá si escriben sus dudas o opiniones al respecto de lo que hemos visto de las orientaciones. Hola, hola. No sé si hay algún comentario. Proseguimos. Buenos días, Lick. No, todo bien, Buenos días. todo entendido hasta ahorita. Bien, entonces vamos a lo que es la presentación. Se la voy a compartir ahorita nuevamente para que puedan visualizarla. Cualquier comentario que tengan, recuerden que pueden hacerlo. Aquí no solo soy yo el que va a hablar. Si usted tiene alguna opinión o alguna experiencia vivida relacionada a los contenidos que vamos a tratar, pues puede hacerlo sin ningún problema. De hecho, la idea es esa, que interactuemos, ¿no?, entre ustedes, conmigo, y pues podamos discutir lo que son los contenidos propuestos. Tenemos aquí una serie de recordatorios. Primero dice recordar que no esperen, bueno, este ya lo estuvimos hablando, ¿no?, que no esperemos hasta última hora para estar entregando actividades, ¿no?, que respetemos los plazos, y pues ahí estaba la indicación de que no se estarán recibiendo tareas que estén fuera del tiempo establecido. De hecho, la única forma en que puedan entregar sus tareas es en plataforma. Correos no, ¿verdad? Correo institucional nos han dejado claro que eso no. Bueno, segundo punto, tenemos que establecer un horario de consultas a la semana. Yo todos los días, de lunes a viernes, puedo a partir de las 7, no sé ustedes. Bueno, el horario se establecería en base a los que están presentes, ¿no?, porque yo quería discutirlos con todos para que sea un horario en el que ustedes se puedan conectar. Cabe mencionar que este horario es para que ustedes puedan hacer preguntas y se les pueda responder de forma inmediata. Por ejemplo, yo voy a estar conectado en plataforma, y si usted tiene alguna duda con los materiales o con alguna actividad o algo no comprende correctamente o no tiene no tiene la claridad de lo que se tiene que realizar, pues usted me puede escribir perfectamente en ese horario y le voy a tratar de responderle pues a la brevedad posible. Estamos hablando de que sea cuestión de minutos. Esto es para que sea un poco más eh, personalizada, ¿no?, la respuesta, pues, o el trato. Porque si usted me escribe, digamos, a las 10 de la mañana, y yo vengo y veo el mensaje a las 6 de la tarde, y, o sea, usted no pudo seguir trabajando en ese lapso de tiempo, si era alguna duda con respecto a alguna actividad, ¿no? Entonces la idea de esto es que usted genere las dudas en ese horario para que se le responda rápido y usted aproveche el tiempo que tiene disponible para trabajar en la asignatura. Entonces me gustaría escuchar opiniones de qué horarios consideran ustedes o qué días eh, consideran factible. En estos mismos horarios se van a desarrollar las tutorías de repaso, que básicamente va a ser conectarnos a Teams, que ustedes me digan las dudas o preguntas sobre la asignatura, ¿no? O de hecho podemos revisar, perdón, alguna parte del material que no se alcanza a revisar en la tutoría, que de hecho en la tutoría de ahora hay partes del material que no se han tocado, pues porque no podemos abarcar todos los contenidos. Entonces no sé qué horarios consideran ustedes apropiados para eso. Buenos días, Rick. Buenos Yo días. creo que me parece muy bien que si fuese a las 8 de la noche, 8 de la noche. sí, ya que en mi caso no podría a las 7, entonces no sé qué dicen los demás, ¿verdad? Sí, en mi caso, como les digo, yo a partir de las 7, y me dicen a las 7, a las 8, pues en su caso a las 8 yo lo anoto por acá, no sé los demás cómo estarán con el tiempo. Me dicen qué día también, no sé en su caso qué días
A las 8 podría. Buenos días, igual a Buenos mí días. también. Días de semana de 8 está bien también. 8. ¿Qué días? Sí, cualquier día, los 5 días de la semana, lunes a viernes tengo ahí Bien. ya de las Bien. 7 en adelante ya puedo yo. No sé qué les parece lunes y miércoles. Estaría bien. Sí, me Lo parece. dejamos. Me Ok, parece. entonces dejémoslo de lunes, lo voy a anotar acá. Miércoles, Lunes y miércoles a las 8 sería. de 8. Sí, recordemos Bueno, que este horario es para que usted pueda realizar las preguntas, ¿no? Esto no es que todos los días, esos días vamos a estar conectados en ese horario, ¿no? Sino solo si usted tiene dudas. Si usted tiene dudas, usted me escribe y en ese horario de 8 a 9 yo estaré conectado para poderle solventar las dudas de forma inmediata. También en mi caso en particular, si me escriben al correo, yo podré responderles de forma inmediata o, digamos, un poco más rápido que si lo escriben en plataforma, en el correo institucional, porque yo lo ando sincronizado en mi teléfono. Y como ando internet, en el momento que usted me manda el mensaje, me cae, yo lo puedo leer. Y si es una consulta rápida, pues yo puedo responder de forma inmediata, ¿no? Eso como una aclaratoria, ¿no? Que no necesariamente solo en ese horario me pueden escribir, no me pueden escribir en el transcurso del día. Si me escriben a plataforma, cuando yo revise plataforma respondería, pero si me escriben al correo yo y es en fuera de este horario, yo podría responderle al nomás ver el mensaje, ¿no? Entonces quedaría así, lunes y miércoles de 8 a 9. Bien, aclarado el punto, eh, bueno, acá estaba, que aclarar que la presentación estará habilitada en plataforma, ¿no? Donde realizarán las siguientes actividades: discutir las buenas prácticas. Bueno, aquí prácticamente las actividades son discutir los contenidos que están plasmados en el material que vamos a desarrollar a continuación, ¿no? Que son los tres que aparecen ahí. Y recordar que la fecha límite de la entrega del ensayo argumentativo. Bueno, ese ya lo revisamos ahí en las orientaciones académicas, pero quiero ver si lo tengo acá a la mano. La fecha para recordárselas antes de continuar. Vamos a ver. La fecha de la entrega de la tutoría 1 del sondeo de lectura, será para el 26 de febrero, así que anoten ahí, que es la fecha que nos han dado acá. Estas fechas no aparecen en las orientaciones, las fechas de entrega de las preguntas de tutoría. Nos enviaron un mensaje que la fecha será para el 26 de febrero, entrega de las preguntas de tutoría 1. Y bien, la del ensayo sí no la tengo acá a la mano. Al final de la tutoría la buscaremos en las orientaciones, pero creo que ya se las mencioné cuando hice la lectura de las actividades. Hola, Pasamos buenos entonces. días. Hola, buenos días. Es para el 3 de marzo, es el ensayo argumentativo. Bien. 3 de marzo, entonces estamos ahí, anotemos también la fecha y recordemos eso, ¿no? Que no hay que esperarnos hasta el último día, ¿no? Para ingresar la actividad o para hacerla, para subir la plataforma, ¿no? Para iniciar tenemos acá lo que es una pequeña reflexión, una imagen. Si la logramos visualizar ahí, no sé si tienen algún comentario o qué se nos viene a la mente cuando vemos esta imagen. Hola. Hola, hola. Tenemos acá la imagen. Si se fijan al lado izquierdo tenemos lo que es el año 1969 y los padres le decían al hijo, no, qué notas son estas, ¿no? Cuando el estudiante tenía bajas notas. Ahora bueno, aquí aparece que fue en el año 2009, es al docente al que se le recriminan, perdón, las notas del estudiante. ¿Por qué creen ustedes que se da estas diferencias en épocas y cómo afecta eso lo que es el rendimiento de cada uno de nuestros estudiantes?
Hola, buenos días, estimados estudiantes. Eh, Solicitar de favor poder participar de las consultas que hace el licenciado Johnny para hacer una tutoría mucho más dinámica que pueda que ustedes planteen su punto de vista. Esto les va a dar una mayor capacidad para poder, por ejemplo, redactar un ensayo, porque pueden expresar su punto de vista sobre la situación que se está dando. Y esta misma les puede ayudar para poder responder algunas dudas, consultas que se les hace llegar. Pienso yo que de esa manera ustedes dan su punto de vista y alimentan enriquecen sus procesos educativos. Eh, Eso es lo que recomiendo y bueno, soy el coordinador de esta cátedra. Les estoy para apoyarles en cualquier duda, inquietud que tengan. Estamos de manera especial en las prácticas, en las cuales dentro de 15 días realizarán la primera. Se les recomienda, si tienen la disponibilidad, poder ir el próximo fin de semana, si en dado caso tienen esa disponibilidad, de poder asistir al centro educativo que se les asigne. Por el momento no está la distribución porque estamos todavía en un proceso de gestión, pero primero de Dios, ya el día martes o miércoles de la próxima semana, esta que viene, ya estaría en esa distribución para que eh, puedan ir a hacer un sondeo si tienen la disponibilidad y el tiempo para hacerlo, ¿va? En dado caso, la mayoría, si los que estuvieran en metodología, bueno, la mayoría estuvo, eh, es casi el mismo centro educativo donde fueron. Va a cambiar un poco, en dado caso, la distribución, pero ahí a estar pendiente de esa distribución, como les comento, para tomarlo en cuenta para la práctica 1. Si tienen cualquier duda, inquietud sobre eso, lo pueden realizar ahorita o posteriormente en el transcurso de la semana o al tutor, el iniciado Johnny. Saludos. Saludos. No sé si tienen alguna pregunta para el licenciado Javier, que ahorita está presente, puede él respondérselas personalmente, ¿no? Él ya dejó abierta la invitación para que ustedes puedan participar y pues también puedan preguntarle a él, ¿no? Cosas relacionadas a la asignatura, cualquier duda que les haya surgido hasta el momento, pues sobre lo que son las prácticas, ¿no? Que se desarrollaría cada uno de ustedes. Creo yo que sería bastante de provecho que tengamos el espacio, ¿no? Así como lo he brindado esta vez para que puedan ustedes expresarle directamente, ¿no? Si no hay dudas, pues entonces vamos a continuar con lo que son los contenidos propuestos en agenda, pero me gustaría que se expresaran, ¿no? Que me digan o me escriban algo acá. Yo, si no tienen micrófono, aquí los leo, ¿no? Porque así avanzamos y aprovechamos de mejor manera el tiempo, ¿no? De nada, Lick. Bien, entonces creo yo que vamos a continuar con la presentación, dado que no hubieron interrogantes, ¿no? Entonces, el primer contenido que tenemos acá, que es las prácticas en el ámbito educativo. ¿Qué son o cuáles son estas prácticas?
Bien, buenas prácticas educativas son las intervenciones educativas que facilitan el desarrollo de las actividades de aprendizaje en las que se logre con eficiencia los objetivos formativos previos y también otros aprendizajes de alto valor educativo. ¿Qué quiere decir esto? Son todas esas actividades que usted como docente va a desarrollar que vengan a favorecer, ¿no?, el proceso de enseñanza-aprendizaje suyo con sus estudiantes, no la transmisión del conocimiento en este caso. Es decir, no hay una lista de prácticas docentes que ya estén como normas que usted deba de realizar, ¿no? Usted con la experiencia, con el hecho de ir ejerciendo, ir obteniendo todas estas experiencias, qué cosas funcionan, qué cosas no, qué métodos o técnicas son buenas, cuáles no funcionan menos, cuáles funcionan más. Usted va a ir creando su propia práctica docente dentro del aula, ¿no? Entonces a esto se refiere, no hay un método rígido a seguir, es decir, no hay un conjunto de normas o reglas a seguir para que usted desarrolle su práctica. En este caso, nadie puede llegar y imponerle una práctica, es decir, nadie puede llegar y decirle, mire, usted tiene que hacerlo de esta y de esta forma, sino que es usted con su experiencia que ahí va a ir forjando lo que es una buena práctica. Todas aquellas que nos ayuden a sintetizar lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje serán consideradas unas buenas prácticas. Aquí dice que una buena práctica creada en contextos singulares por ideas y acciones de profesores y alumnos nunca puede ser considerada como la única posible, como algo fijo ni abstracto, ni como una predeterminación susceptible de ser impuesta por alguien o por algo, que es lo que les mencionaba anteriormente. ¿Creen ustedes que es lo mismo trabajar en una institución pública que en una institución privada en nuestro país? ¿Creen que se trabaja de la misma forma? Pregunto. Eh, si lo analizamos es claro que no, ¿verdad? Porque en las instituciones públicas a veces no contamos con los mismos recursos que en las instituciones privadas. De hecho, en las comunidades son muy diferentes. No es lo mismo trabajar en un cantón, hablando ya en el sector público, que trabajar en una ciudad, en una escuela, ¿no? Los alumnos son diferentes porque el entorno en el que viven ellos son diferentes, sus necesidades son diferentes, sus conductas y comportamientos también son diferentes. Y eso que estamos hablando del mismo país, incluso podemos estar hablando de la misma ciudad. Podemos poner un ejemplo, digamos, San Salvador, y poner un ejemplo, un cantón de San Salvador, una escuela de un cantón de San Salvador. Los niños tienen necesidades diferentes con respecto a los que están en la ciudad, ¿no? Entonces, estas prácticas usted las va a desarrollar o las va a ir adoptando conforme usted vaya agarrando su experiencia como docente, ¿no? Y nadie le puede decir, tienes que hacer esto para que te funcione esto, o no hagas esto, sino que uno tiene que ver las necesidades del estudiante y ver de qué forma ellos perciben más su labor como docente y que sea más efectivo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahora bien, una buena práctica se puede orientar en dos ámbitos. Primero, en lo que el profesorado, es decir, el profesor tiene que realizar para que la actividad sea considerada una buena práctica. Y segundo, los resultados que puede tener el alumnado. En este caso, si nos fijamos, esto debe de ir amarrado o, por así decir, relacionado, ¿no? Las actividades que el profesor realiza con los resultados que esta actividad brinda. Imaginemos de que usted como docente va y hace una práctica o una acción y esa acción tiene resultados negativos en el rendimiento del estudiante. Entonces, al tener esos resultados negativos, usted no debería de seguir con esa misma acción porque los resultados no son satisfactorios y por ende no sería una buena práctica docente. Por esa razón, debe de estar relacionadas a estos dos puntos, ¿no? Que la práctica vengan a favorecer lo que es el rendimiento académico de cada uno de sus estudiantes y no viceversa, ¿no? Entonces ahí usted va a tener una buena práctica y va a ser, por ende, un mejor docente. Ahora bien, la enseñanza de la matemática abarca muchas dimensiones, entre las que podemos mencionar currículos, libros de texto, formación docente, la infraestructura epistemológica, creencias y conceptos, y la sociología. Esto lo podemos encontrar en lo que es la página 6 del material. Quiero ver si acá. Vamos con el primero, currículum. Dice que, ¿dónde está? Aquí. Currículum.
selecciona los contenidos de aprendizaje, conocimientos, capacidades, valores, etcétera. Es decir, en este caso el currículum es el de formación del docente, todos aquellos contenidos que se le brindan para que usted pueda desarrollar lo que es el profesorado, bueno, el ser profesor de matemática, no conocer los contenidos. ¿Creen ustedes que es únicamente necesario conocer matemática para enseñar matemática? ¿Será lo mismo? ¿Conocer matemática y enseñar matemática será lo mismo? No, ¿verdad? También hay que tener un contenido pedagógico. Hola, no, ¿verdad? También hay que tener un contenido pedagógico, ¿no? En el que nosotros tenemos que saber de qué forma el estudiante asimila mejor esos conceptos. Tampoco es tener solamente el contenido pedagógico. Imaginamos que nosotros sabemos cómo enseñar algo, pero no entendemos ese algo. Tampoco se podría, ¿no? Entonces, para el currículo están todos esos contenidos, tanto matemáticos como contenidos pedagógicos. También tenemos lo que son los libros de texto. Estos libros de texto son los que nos facilitan a nosotros la enseñanza de los contenidos. ¿Saben ustedes cómo se llama el libro que se está utilizando actualmente en El Salvador? O el programa que se está implementando. Yo creo que todos lo estamos conociendo, ¿no? Sí, el ESMATE, ¿verdad? Sí, correcto, es el ESMATE, que es una cooperación del JICA, ¿no? Que es la cooperación internacional de Japón con El Salvador, con el gobierno de El Salvador, en la cual se han diseñado libros de texto que vengan a, digamos, a fomentar lo que es el aprendizaje de matemática, ¿no? Si ustedes han tenido en sus manos esos libros o las guías metodológicas, se darán cuenta que ahí nos dice incluso hasta cómo deben de los estudiantes de estar sentados para una clase de matemática, ¿no? Que normalmente en la mayoría de escuelas antes, al menos cuando yo estudié, hacían una disposición en forma de U. Y ahí el libro nos menciona, o por lo menos la guía metodológica nos menciona que deben de estar alineados en filas, ¿no? Viendo directamente el tablero o el pizarrón. Entonces, en este caso, hay que tener todos esos conocimientos y que estos libros de texto nos vengan a facilitar nuestra labor docente. En nuestro caso particular de El Salvador, contamos con esta herramienta que es de mucha utilidad. Luego tenemos lo que es la formación docente. No necesariamente porque usted se gradúe de la carrera quiere decir que usted ya no se va a seguir formando. Nosotros en todo tiempo nunca dejamos de aprender, ¿no? Creo que día a día se aprende algo nuevo. Por muy pequeño o insignificante que parezca, nosotros siempre nos vamos formando. Por lo tanto, un profesor de matemática también debe seguirse formando luego de que se gradúa o que comienza a trabajar o a ejercer. Imaginémonos, por ejemplo, los docentes de hace, ¿qué? 40 años. Estamos hablando de 1980. ¿Creen que a esos docentes los formaron para enseñar o para trabajar en el área de matemática utilizando las TIC? No existían, ¿verdad? Muy pocas personas tenían acceso a lo que es estas tecnologías y por lo tanto a ellos se les formaba más que todo con el libro, ¿no? A trabajar con el libro de texto, con la pizarra, hasta incluso creo que a ellos les enseñaban hasta cómo borrar, porque yo tuve un docente que salió de una escuela normal y hasta él decía con qué mano se había de borrar, que se borra con la mano izquierda y siempre viendo hacia el lado de los estudiantes, ¿no? Para no perder el control de la clase. Entonces, ahora esos docentes que están trabajando desde 1980 para acá han tenido que irse formando, ¿no? En el uso de las herramientas digitales. De hecho, el Ministerio de Educación actualmente maneja lo que es el programa SIGES. No sé si han tenido la oportunidad de verlo ustedes por sí mismos o alguien les ha comentado cómo funciona ese sistema. En ese caso, sí, he podido. Ajá. Se han fijado de que hoy se mete asistencia diaria, se ingresa al sistema en la asistencia diaria de estudiantes. Así el Ministerio de Educación tiene un registro del momento, ¿no? De cómo están las instituciones educativas, ¿no? Cuántos estudiantes tienen, llevan un registro de alimentos, llevan una asistencia mensual y todo eso es mediante sistema. Si estos docentes que no fueron formados con las tecnologías no se hubiesen preparado o hayan tenido formaciones ya trabajando en sus áreas, ellos no podrían realizar estas actividades, ¿no? Porque es más difícil llegar a aprender algo nuevo cuando ya se conoce algo previo, ¿no? Pero cuando usted desde pequeño, por ejemplo, la mayoría de nosotros a los 15 años, 18 años ya comenzó a usar teléfonos, ¿no?
cuando antes eso no existía, o por lo menos no habían recursos en el país para utilizarlo. Entonces, ahora un padre de familia un WhatsApp le manda a uno. ¿Qué pasa con mi hijo? O sea, ni llegan a la institución, sino que directamente. Entonces, todas estas herramientas hay que aprender a utilizarlas, y eso nos invita a formarnos siempre, ¿no? Luego tenemos lo que son las creencias y concepciones. En este caso entra bastante lo de las religiones. En nuestro país, si lo pegamos a la realidad nuestra, hay varias religiones, ¿no? Está la católica, hay otras evangélicas. Entonces nosotros tenemos que conocer a nuestros estudiantes, y si nosotros tenemos una preferencia con estas creencias, pues no vamos a llegar a imponerlas en el aula, ¿no? Porque al menos yo trabajé 2 años en un colegio católico, y allí llegaban estudiantes que no eran católicos. Era bien contradictorio, pero era cierto, ¿no? Los estudiantes llegaban por la educación, más no por la religión, y a ellos se les trataba de obligar a que, por ejemplo, se fueran a confesar con el sacerdote los días jueves, o otras actividades que hacían los católicos cuando ellos no eran católicos. Entonces, esas creencias y concepciones nosotros como docentes debemos de respetarlas, ¿no? Y por último tenemos lo que es la sociología. Aquí tenemos un pequeño texto que dice que para enseñar matemática, bueno, ¿qué es lo que hablamos? De manera efectiva, aunque no es necesario, no es suficiente dominar los contenidos matemáticos, ¿no? Sino que hay que conocer los conceptos básicos pedagógicos para enseñar estos contenidos, que era la pregunta que yo les lanzaba, ¿no? En este caso necesitamos los dos, ¿no? El contenido matemático y el cómo enseñar este contenido matemático. A esto se le está llamando conocimiento pedagógico del contenido, es decir, cuando usted conoce el contenido y usted conoce también cómo enseñar ese contenido, usted tiene conocimiento pedagógico de ese contenido. Entonces, eso es lo que nosotros como docentes de matemática debemos de poseer, ¿no? Ese conocimiento pedagógico del contenido, es decir, cómo enseñar ese contenido. La comprensión del concepto es más importante que el aprendizaje de los procedimientos. ¿Por qué creen ustedes que es esto? ¿Por qué creen que es más importante aprender un concepto matemático que aprender un procedimiento? Si leemos aquí mismo nos da la respuesta, ¿no? ¿No? Dice que una comprensión conceptual. Ajá. No, porque al aprender un concepto se puede aplicar en diferentes situaciones. Correcto, ¿verdad? En realidad se puede aplicar en diferentes problemas de la vida, ¿no? Un concepto matemático, por ejemplo, cuando hablamos de promedio, un concepto matemático, si usted aprende solo, el promedio es sumo esto, más esto, y lo divido entre el total, y no comprendemos lo que significa ese promedio, entonces yo solo lo puedo aplicar en los ejercicios que me da los números y me dice calcular el promedio, y no en por hablarlo así, digamos, en un trabajo, que le pidan a usted hablar sobre algún determinado comportamiento de personas. Usted puede sacar un promedio y en base a eso dar una cifra, aproximadamente tantas personas, esto y esto y esto, ¿no? En la explicación. Entonces es mucho más importante el aprender el concepto que aprender lo que es el procedimiento, ¿no? Claro que el procedimiento también es necesario para que usted pueda manipular el concepto. Entonces, básicamente este párrafo de aquí abajo, eso es lo que nos está diciendo. Aquí nos dice que Coes y Erwin proponen ciertas dimensiones a analizar. Ahí tenemos lo que es el alumnado, cuáles son sus necesidades, capacidades y conocimientos. Bueno, en este caso creo que ya lo hablamos un poco, ¿no? Las capacidades, las necesidades que no son las mismas en unas instituciones como en otras, ¿no? Depende bastante del ambiente o el entorno en el que el estudiante se esté centrando. El aprendizaje del docente, ¿no? Habilidades, creencias y valores del profesorado que se han de llevar a la práctica, y desafíos que se presentan a quienes intenten desarrollar en sus respectivos contextos y condiciones de trabajo, que es lo que les mencionaba. Aquí no se les va a dar una lista de prácticas que sean buenas o malas. Aquí usted va a llegar a desarrollar su clase, digámoslo así, o su práctica, y usted se va a ir dando cuenta cuáles acciones le facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje con el estudiante y cuáles no. Entonces a eso se refiere cuando uno debe de tomar sus habilidades, creencias y valores y uno ir a desarrollarse en el campo, ¿no? En el campo laboral, uno se da cuenta de las realidades también. También, como hablamos, todos estos puntos deben de estar unidos, ¿no? Conocer al estudiante,
y también qué habilidades yo tengo para desarrollar mis prácticas y que estas habilidades le sirvan para potenciar las del estudiante, ¿no? Luego el conocimiento, que ya habíamos dicho, ¿no? Que es un conocimiento formal, que es el que la universidad les inculca a ustedes, ¿no? O es el que les permite a ustedes desarrollar su práctica, ¿no? Ese conocimiento ya vimos que debe de estar ligado a la pedagogía del conocimiento, que es cómo enseñar estos contenidos matemáticos. Y esa va a ser responsabilidad de cada uno de ustedes cuando ustedes preparen y planifiquen la clase que vayan a desarrollar. Luego hablamos de los contextos, hablábamos de que no es lo mismo un estudiante que los estudiantes que están en un entorno de violencia, por así decirlo, que los que están en un colegio privado, ¿no? Con toda la seguridad del mundo. O si no nos vamos a la parte violenta, porque sí es malo poner eso de ejemplo en nuestro país, ¿no? Aunque sabemos que se da, podemos hablar de los recursos también, que hay instituciones que pueden tener un proyector, una computadora, y usted puede llegar a desarrollar su clase, digamos, de ecuaciones lineales con un proyector o solución de sistemas de ecuaciones y utilizar GeoGebra, que digamos, en una institución donde hasta la pizarra está quebrada, porque eso se da en nuestro país. Aún hay escuelas, aunque ustedes no lo crean, que ustedes van a llegar y a veces los materiales están dañados y no se les ha dado nuevo material. A veces hay pizarras que están quebradas, algunas que ya no agarran el plumón. Yo tuve una experiencia que llegué a una escuela donde habían lavado la pizarra con agua. O sea, decían, la pizarra está muy manchada, la lavaron con agua y pues arruinaron el acrílico y ya no agarraba plumón y así intentaban escribir encima siempre y era bastante dificultoso para el docente poder llevar a cabo lo que era su clase, ¿no? Con esa pizarra en mal estado. Entonces, todos estos contextos hay que conocerlos. Si usted ya ha ido a la institución donde va a realizar la práctica y usted ya ha tomado en cuenta todos esos puntos y ve que no le afectan o que está bien, o sea, es decir, no tiene ningún problema para desarrollar su práctica, pues usted lo va a hacer eso en el diagnóstico. La primera actividad que van a desarrollar cuando vayan a la primera práctica es el diagnóstico. Y el diagnóstico consiste en tomar todos estos puntos, ¿no? Los alumnos, procedencia de los alumnos, los entornos, si tienen material para desarrollar las clases. No sé si alguno de ustedes ha llevado recursos didácticos para la enseñanza de la matemática. Ahí se da una innumerable de recursos, un número, digamos, bastante vasto para que ustedes puedan enseñar contenidos matemáticos, pero cuando vamos a las escuelas nos damos cuenta de que las escuelas no cuentan con esos recursos. Entonces a veces toca fabricarlo, nosotros mismos hacerlo. Ustedes se pueden dar cuenta a veces en los kinder que las profesoras, las que son bastante dedicadas, hasta hacen con las corcholatas, las pintan y con eso hacen ábacos para que los estudiantes aprendan a contar. Entonces, todas estas prácticas, digamos, en ese caso, el ejemplo que les acabo de poner, esta profesora utilizaba un recurso fabricado por ella para enseñarle a sus estudiantes. Eso era una práctica docente que ella realizaba en el aula que había considerado que era buena, ¿no? Que le daba resultados a ella. Otro es el currículum que hablamos, ¿no? Que es la selección de los contenidos y el aprendizaje, que en nuestro caso sabemos que es el libro de SMATE, ¿no? Que es el que nos pueden, o el que vamos a utilizar, ¿no? Una buena práctica para desarrollar con los estudiantes sería esto, ¿no? La selección adecuada de los contenidos y cómo enseñar estos contenidos. Luego tenemos la evaluación, que básicamente la evaluación es ver si nuestras prácticas han dado frutos a la hora de evaluar los contenidos o los conocimientos que el estudiante ha adquirido. Luego tenemos otro punto que es la gestión, cómo se ha planificado, implementado, secuenciado y evaluado la práctica docente de los márgenes y requerimientos establecidos por las políticas de la administración. Ahí cabe bastante la figura del director. A veces hay escuelas donde el docente de matemática le dice, mire, yo necesito 1 metro, por ejemplo, o necesito una escuadra, o sea, estamos hablando de una escuadra, pero en grande, ¿no? Para la pizarra, o qué sé yo, algún otro instrumento que se utilice que no sea únicamente el plumón, ¿no? Porque eso todos los docentes normalmente los andamos, ¿no? Entonces, es deber del director, pues, brindarle al docente lo que son las herramientas que éste considere oportunas para ejercer su práctica docente, ¿no? Entonces, esa es una gestión cuando uno va, habla con el docente, con el director, perdón, y el director le da
materiales que el docente está requiriendo, ¿no? No sé hasta aquí si de este contenido tienen alguna pregunta o algún comentario. Todo claro por el momento, Alex. Bien. Luego tenemos lo que es la profesión docente en el nuevo contexto educativo de la educación matemática. En los años 50 y 60 del siglo XX se dio una reforma de las matemáticas modernas que generó como reacción la necesidad de darle a la educación matemática un lugar específico como disciplina profesional y como ciencia. ¿Qué quiere decir esto? Que hasta antes de esto, de esta reforma, la matemática únicamente era selección de contenidos a impartir, contenidos matemáticos, y no había metodología, no había técnicas, no había el cómo enseñar estos contenidos. Entonces se basaban únicamente en una concepción de currículum que se basaba en seleccionar contenidos para enseñarle a los estudiantes. Luego dice que se buscaba redefinir los contenidos que que se debe enseñar en las escuelas y colegios. Bueno, es lo que estábamos hablando, ¿no? Me adelanté esta parte. ¿Por qué se buscaba hacer o rediseñar estos contenidos? Porque básicamente la diferencia entre lo que se estaba enseñando en la escuela con lo que se estaba enseñando en las universidades era una brecha muy grande, no era mucha diferencia entre una y otra. Entonces se buscaban que los contenidos de las escuelas o institutos se apegaran a los contenidos matemáticos que se estaban desarrollando en las universidades. ¿Por qué creen ustedes que esto era un problema? Porque al enseñar contenidos diferentes, es decir, o con una profundidad bastante menor en las escuelas y en los institutos, cuando el estudiante llegaba a la universidad se encontraba que tenía muchas deficiencias, ¿no? O que no sabía lo necesario para enfrentar los cursos que se le estaban dando en la universidad. Entonces esta reforma buscó acercar la brecha que existía entre los contenidos que ya estaban seleccionados para la enseñanza de la matemática y los contenidos que se enseñaban en las universidades. Dicha reforma suponía que no existía diferencia entre matemática y educación matemática. Esto se daba principalmente porque no se explicaba o no se percibía el contenido pedagógico de matemática, es decir, cómo enseñar matemática. Ellos consideraban que cómo enseñar matemática y los contenidos matemáticos eran básicamente lo mismo. Y ahora en día sabemos que no es así. Entonces, ese era uno de los principales problemas que trajo esta reforma del siglo XX. Se trataba únicamente de la distinción de niveles y profundidad, que era lo que le mencionaba, en lo que tenía relación de la enseñanza en los institutos y en las escuelas con la enseñanza de las universidades. Ahora bien, ya en los años 70, sin embargo, este enfoque había colapsado, en la mayoría de los países. Educadores de distintos estudiantes, padres y de familia rechazaban la reforma de cada grupo por distintas razones. Un ejemplo de eso fue Estados Unidos, ¿no? Ellos le llamaban el Back to Basics, si no me equivoco, a lo que era esta reforma educativa, ¿no? Que era una vuelta a lo que existía anteriormente, es decir, el hecho de acercar los contenidos que se dan en las escuelas y en los institutos a los de las universidades no suponía mayor diferencia o digamos mayor beneficio para los estudiantes si no se profundizaba en objetivos, en metas, en didáctica de la matemática, es decir, cómo enseñar matemática. Entonces, por esa razón colapsó lo que era esa reforma, ¿no? Y se hizo una reforma un poco más profunda, en la cual ya se cambió la noción de currículum. Ya la noción del currículum ya no era reducida a los contenidos, sino que ahora buscaba o tenía objetivos nuevos, aproximaciones de la enseñanza y las formas de evaluar, ¿no? Eso lo dice NICE en el 2000. Es decir, ya se cambió no solo el currículum como la selección de contenidos, sino que aparte de la selección y la profundidad de los contenidos, se le incorporaron los que son objetivos, metas para la enseñanza de la matemática, es decir, cómo enseñar estos contenidos matemáticos. Se configura entonces, dice, la distinción más moderna entre lo que son programas de formación o temarios de enseñanza basados en contenidos y algunas indicaciones para un nivel determinado y el currículo en su concepción más amplia. ¿Creen ustedes en este caso que la reforma de la que hablábamos anteriormente, de los años 60, contribuyó o no en algo a que se pudiese dar esto?
¿O en qué creen ustedes que contribuyó esa reforma? Porque básicamente dice que fracasó por el hecho de que era más de lo mismo, por eso dice pacto base, que sería vuelta a lo que ya se conoce anteriormente, es decir, es como que la reforma dijera, es lo mismo que teníamos, solo que ahora se acercan más los contenidos de las escuelas a los contenidos de la universidad. Entonces, luego la reforma profunda del currículum fue, estos contenidos están bien, pero hay que poner cómo enseñar estos contenidos matemáticos, ¿no? Entonces, ahí ya se le incorporaron otros elementos al currículum con los que no se contaban anteriormente, es decir, aunque la reforma no vino a cambiar en gran medida la educación en matemática, de la educación matemática, sí ayudó a que se viera qué se necesitaba, es decir, si esto no funciona y se hizo, ¿por qué no funciona? Y ahí ya se incorporaron todos estos elementos y surgieron múltiples investigaciones en el ámbito de la enseñanza matemática que se centraban en el docente, que se centraban en el estudiante y que venían a enriquecernos por qué funciona o por qué no funciona alguna determinada práctica. Entonces, eso básicamente es lo que nos habla el contenido ahí. Luego tenemos lo que es los hallazgos de la enseñanza efectiva de las matemáticas. No sé si del contenido anterior tienen algún comentario, alguna experiencia, algo que ustedes quieran comentar al respecto. No leí ningún comentario. Ok, continuamos entonces con los hallazgos. Esta parte de los hallazgos la pueden encontrar en la página 7 del material. El primer hallazgo que se ha encontrado dice que la educación matemática como un espacio profesional y una ciencia con fisonomía y perfil independiente. ¿Qué nos está diciendo esto? Que un hallazgo es que hay diferencia entre lo que es educación matemática y enseñanza de la matemática. Es decir, unos son contenidos y los otros es cómo enseñar estos contenidos. Ese es el primer hallazgo que se ha encontrado, ¿no? Para enseñar matemática de manera efectiva, aunque no es necesario, no es suficiente dominar el contenido, sino poseer el conocimiento pedagógico, ¿no? Que era lo que hablábamos anteriormente. Ese texto creo que aparece repetido ahí porque ya lo habíamos platicado anteriormente, ¿no? Pero ese es el primer hallazgo, ¿no? Que existe un perfil propio con independencia que necesita de diferentes factores para llevar a cabo lo que es la enseñanza de un contenido matemático. El segundo hallazgo es la importancia de la resolución de problemas en la enseñanza de las matemáticas. Si bien habíamos hablado antes que es mejor conocer un concepto que conocer un procedimiento, a eso va referido este segundo hallazgo, ¿no? Que la enseñanza de la matemática debe ser a través de la resolución de problemas y no enseñar un concepto para resolver un problema. En la historia siempre para resolver un problema primero se plantea el problema, ¿no? Y luego uno ve cómo se va a solventar ese problema. Entonces no tiene tanto sentido que en la enseñanza en matemática primero demos el concepto, la solución y luego planteemos el problema, ¿no? Porque pierde cierto interés para el alumnado. Entonces a eso se refiere este segundo hallazgo, ¿no? Que es el hecho de que se debe plantear la enseñanza de la matemática en base a lo que es la resolución de problemas. Hay países que el libro menciona acá que han cambiado lo que es su forma de educar o de enseñar matemática, ¿no? De una educación que viene siendo, digamos, más no sé, más directa, que en la que se considera el docente como centro del conocimiento y es este el que decide cómo fomentarlo o cómo transmitirlo a los estudiantes, y una educación en la que se le plantea al estudiante un problema y él es el que tiene que buscar la forma de resolverlo. De hecho, el libro es mate, si lo pegamos a nuestra realidad, así viene. No sé si se han fijado que cuando en el libro de texto de los estudiantes primero les aparece un problema planteado, ¿no? Y les pide que intenten solventarlo o solucionarlo, ¿no? Entonces vienen los estudiantes, intentan y pues la mayoría de las veces no lo logran. Entonces ya luego les muestra una forma de solución y al final les aparece un concepto, ¿no? Que es cómo solventar ese problema. Es decir, el libro de Esmate viene ya utilizando este hallazgo, ¿no? Que es la importancia de la resolución de problemas más que la memorización de un contenido o de una serie de pasos algorítmicos. Imaginémonos de que a un estudiante le enseñamos cómo resolver una ecuación
lineal, ¿no? Y le decimos paso 1, paso 2, paso 3, y ustedes, bueno, antes habían libros que hasta así venían y hasta se dictaban a los estudiantes. Paso 1, pasar un término al otro lado, si cambia de signo y todo eso, ¿no? Entonces, esos pasos son un procedimiento algorítmico. Pero ¿qué pasa si cambia el problema en alguna medida? Algún término es diferente a lo que el paso menciona. Ya el estudiante ya no puede resolver el problema, porque ya el paso siguiente ya no sabe cuál es, porque le hemos acostumbrado a que siga un algoritmo para resolver ese problema. Entonces lo más importante es enseñarle a, primero, entender el concepto matemático y luego que él practique cómo resolverlo, ¿no? Entonces, esto es el segundo hallazgo, ¿no? Que este es bastante importante porque se basa, bueno, nuestra educación actualmente está basada en esto, ¿no? Bien, el tercer hallazgo dice que la comprensión de conceptos es más importante que el aprendizaje de procedimiento. Si se fijan, este tiene relación con el anterior. Es decir, aquí nos está diciendo que es más importante aprender el concepto que aprender el algoritmo para desarrollar un problema, ¿no? Básicamente viene siendo lo mismo. El cuarto hallazgo dice que la historia de las matemáticas es importante en la formación docente, ¿no? ¿Por qué es importante? Si nos vamos a la página 10, ahí nos da 3 ejes, ¿no? Que dice que se puede utilizar la historia como un eje transversal, en la que todos los grandes cuerpos teóricos matemáticos, todos los resultados matemáticos importantes, han sido producto de un contexto social histórico, ¿no? Que ha sido resuelto por algún matemático para resolver un problema cotidiano de la vida. Tenemos aquí una pequeña imagen, ¿no? Que tiene relación. Si ustedes estudian desde cuándo se conoce el teorema de Pitágoras, bueno, lo conocemos con ese nombre, pero antes de estar su demostración y de estar por Pitágoras establecido, se encontró o se cuenta con información que nos dice de que antes de eso ya se utilizaba, y lo utilizaban con nudos, ¿no? Para medir áreas de cultura o de donde se podría sembrar, ¿no? De terreno, ¿no? Entonces así se hacían las reparticiones, hacían un triángulo en base a nudos y lo hacían de esa forma, así como aparece planteado ahí en la imagen acá arriba. Entonces, si se fijan, ese es un hecho histórico que puede venir a facilitar el hecho de enseñar a usted como docente lo que es el teorema de Pitágoras, ¿no? Usted utiliza el hecho aislado, es decir, el hecho de dónde surge este problema y cuál fue la solución que se lo dio para que el estudiante pueda solventarlo, en lugar de solamente enseñar la parte algebraica, que es decirle a cuadrado más b cuadrado es igual a c cuadrado, ¿no? La suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. O sea, el estudiante puede interesarse más si se le da un poco de historia en forma específica de dónde surge el problema, ¿no? Y cómo fue que se le dio solución. Entonces, no quiere decir esto que nos vamos a meter solo en historia, que vamos a desarrollar toda nuestra clase de matemática hablando de historia, porque si es así nunca vamos a llegar a los contenidos, ¿no? Pero sí hay hechos importantes que nosotros podemos ir incorporando en lo que es nuestra clase de matemáticas, ¿no? Que vienen a facilitar, ¿no? el que el estudiante se interese por esta asignatura, que de hecho este es uno de los grandes retos que tenemos como docentes de matemáticas actualmente en el país. Si usted va y trabaja con un grupo de estudiantes, de 30 estudiantes, a 5 les gusta la asignatura y a 25 no. Entonces nos encontramos con un problema que es cómo hacer que este estudiante se interese en mi asignatura o en la asignatura que yo le tengo que impartir, no en los contenidos que yo le tengo que impartir. Entonces vamos a ver a lo largo de la práctica, bueno, a lo largo de la vida, ya cuando usted esté ejerciendo, que hay cosas que sirven y hay cosas que a uno le dicen que sirven que no funcionan. Pero esto ¿por qué es? Porque los contextos son diferentes, ¿no? Tal vez a la persona le funciona por los tipos de estudiantes que tiene, las necesidades son diferentes de los estudiantes y por ende también la reacción del docente debe ser diferente. Entonces todos estos problemas debemos de nosotros buscar la forma de solucionarlo. Aquí el material no le va a decir, como les mencionaba anteriormente, cuál es una buena práctica y cuál no lo es. Entonces cada uno de ustedes deberá de irlo descubriendo en el camino. Quinto hallazgo: investigación y formación es continua. Existe una relación integral entre la formación inicial, la formación continua y la investigación. ¿Qué quiere decir esto? Que si a usted en la formación inicial
no le dan los contenidos, digamos, o no le dan las competencias necesarias, usted no va a poder continuar con una formación continua, aunque lo intente, porque las bases no las va a tener. Ahora bien, si usted tiene una formación continua, ya aún ejerciendo, va a investigar, es decir, no es que usted va a hacer un libro y va a publicar, por ejemplo, los hallazgos que usted ha tenido, que lo puede hacer perfectamente si usted quiere. Yo lo que estoy diciendo es que no es por ese punto, por ese lado en el que vamos, sino más bien por ver qué sirve o qué nos funciona y qué nos funciona menos o qué no nos funciona. Entonces, si se fijan, esos tres puntos irían relacionados, ¿no? Que es la formación inicial con la formación continua y luego la investigación. La investigación siempre en la enseñanza de las matemáticas, es decir, qué nos funciona, cómo nos funciona, bajo qué condiciones funciona y así ir mejorando, ¿no? Día con día. Es parte de la formación continua, ¿no? El hecho de que usted realice investigaciones y saque sus propias conclusiones, usted esas conclusiones las incorpore en su forma de trabajo. Por ejemplo, usted puede decir, las tareas ex aula no funcionan o me funcionan bien, y si usted, digamos, deja tareas todos los días y usted piensa que eso funciona y al final en los resultados bajan las calificaciones de sus estudiantes, es que no está funcionando. Entonces usted tiene que dejar de dejar tareas o incorporar las conclusiones de por qué se redujo, digamos, el número de estudiantes aprobados en el menor tiempo posible. Es decir, que la investigación le sirva para seguirse formando. Es decir, usted va descubriendo qué va funcionando y qué no. El sexto hallazgo que tenemos son las tecnologías digitales, que son un aliado con doble rostro. ¿Por qué se dice que son un aliado con doble rostro? Porque pueden venir a beneficiar lo que es la enseñanza del contenido en matemática, pero también puede venir a perjudicarle. Usted dirá, ¿cómo es que una tecnología puede perjudicar? Imagínense de que usted le va a enseñar a, no sé, sexto grado o séptimo grado lo que es eh, la suma de fracciones, por decirlo así. Y usted viene y utiliza computadoras. Hoy con lo del programa este que tan famoso que hicieron los del gobierno pasado, que lo sacaban en las noticias a cada rato, del un niño, una computadora, la mayoría de escuelas cuenta con computadoras, aunque sea esas que le llaman las lempitas, que parecen más computadoras de juguete que computadoras. Pero igual, esas computadoras nos sirven para que el niño tenga un acercamiento con lo que es la tecnología. Hay cantones donde les han dado esta computadora y, por ejemplo, no las están utilizando. Y usted como docente ve que está el recurso y usted considera que el recurso le puede venir a favorecer su proceso de enseñanza-aprendizaje con los estudiantes y usted utiliza ese recurso. Usted dice, por ejemplo, voy a instalar GeoGebra y les voy a enseñar en GeoGebra. Pero usted está pensando más en la solución de los problemas utilizando GeoGebra, pero no está pensando en que el estudiante nunca ha tocado una computadora, no ha pensado en que el estudiante se va a distraer con la computadora, o sea, que si es un grupo grande, digamos un grupo de 15, 20 estudiantes, usted no puede estar pendiente de todo. Puede que alguno ya haya utilizado computadoras y se salga de GeoGebra y se vaya a jugar algún juego en la computadora, ¿no? Aunque sea el juego de cartas que todas las computadoras traen. Entonces, por eso se dice que es un aliado de doble rostro, porque por un lado, aplicándolo de forma correcta y efectiva, si los estudiantes lo hacen de esta forma, pues van a mejorar lo que es su calidad de aprendizaje. Pero si lo hacen de forma negativa, pueden empeorar, es decir, se van a desinteresar por lo que es el contenido matemático y se pueden interesar más en lo que es el equipo. Todo esto depende del contexto y es usted como docente el que tiene que determinar si utiliza o no estos elementos, no estos recursos. Entonces, por esa razón se le llama que es un aliado de doble rostro. No puede ayudarnos si lo utilizamos de forma correcta o puede perjudicarnos si lo hacemos de forma incorrecta, ¿no? Determinar con precisión, dice, los espacios dentro del currículum, contenidos, metodologías, logística, objetivos. Me permiten que se me descargó la computadora, voy a conectarla. Ya. ¿Por dónde iba? Lo decía, ustedes determinan la metodología, la logística y los objetivos que se pueden utilizar o los que buscamos reforzar o transformarse con los resultados que incorpore el uso de la tecnología, ¿no?, en el aula. Es decir, nadie puede decirle a usted, mire, para este contenido utilice este equipo o no lo utilicen. Es usted el que va a determinar si lo utiliza o no. Y con eso terminamos con lo que son los hallazgos de la enseñanza efectiva de las matemáticas. No sé si hasta aquí tienen alguna
alguna duda o algún comentario, algo que ustedes hayan observado tal vez en las instituciones donde han estudiado o donde han llegado. Si no hay dudas o comentarios, pues continuamos, ¿no?, con lo que es la profesión docente y la mejora de la calidad educativa en la educación matemática. En su descripción de las matemáticas tradicionales, Gregg en 1995 señala 6 elementos que definen dicha tradición. Bien, como hablamos de tradición de la enseñanza de la matemática, vamos a hablar primero de lo que es la rutina de las actividades de clase. En estas rutinas puede estar el hecho de que los padres de familia revisen los apuntes de sus estudiantes, o perdón, de sus hijos, que los padres de familia revisen si copiaron la clase, o el hecho de usted poner algún ejemplo en la pizarra, ¿no?, que usted desarrolle algún ejemplo para ilustrar algún contenido específico, ¿no? Esa es una de las tradiciones que creo yo que poco ha cambiado en lo que es la enseñanza de la matemática como la conocemos actualmente, ¿no? Luego tenemos lo que es las formas en que toma la investigación, la interacción verbal entre el profesor y el estudiante. En este caso, el profesor casi siempre es el elemento o el que lleva el rigor de la clase o las pautas, ¿no? El que realiza las preguntas, el estudiante responde y el profesor evalúa en base a las respuestas del estudiante. Esta es una tradición que todos conocemos y que más de algunos nos ha tocado vivir como estudiantes, ¿no?, que hemos sido partícipes de esta tradición. Creo que poco ha cambiado, se sigue utilizando. El énfasis en los aspectos procedimentales de las matemáticas, es decir, hacen énfasis en que un estudiante bueno en matemáticas si puede seguir un algoritmo para resolver un problema y llega a una respuesta correcta, ¿no? El hecho de aprender a seguir procedimientos es lo que lo hace bueno o malo para matemáticas según esta tradición. Recordemos que estas tradiciones son cosas que a lo largo de la historia en la enseñanza de matemáticas se han venido dando, muchas de las cuales todavía se siguen utilizando. La autoridad centrada en el profesor y el libro de texto, es decir, el contenido matemático lo conoce únicamente el profesor y el libro de texto del cual se auxilia, ¿no? El estudiante hasta esta tradición no tenía la potestad de corregir, digamos, algún contenido o algo que se haya hecho mal, porque no tenía ese conocimiento previo. Hoy en día esto ha cambiado bastante, porque hay estudiantes que tal vez no en matemática, pero sí en algunas asignaturas, por ejemplo, lenguajes sociales, se dan a la tarea de los que andan teléfono, buscar a veces cuando andan en internet si lo que uno les está diciendo es cierto o no. Entonces, ahora se da bastante que el estudiante, hay estudiantes que a veces le dicen al profesor, mire, usted se equivocó, usted dijo esto y aquí San Google dice esto, esto y esto y esto. Entonces lo que usted dice ya no se aplica, o lo que usted dice ya no es cierto o no es necesariamente cierto. Entonces ya la autoridad ya no es centrada en el profesor y el libro de texto, porque hay estudiantes que cuentan con esta tecnología que pueden implementar para verificar lo que se les está diciendo, ¿no? Entonces esa tradición todavía sigue vigente en algunos casos, pero ha sido bastante abolida, ¿no?, por lo que son las tecnologías, las TIC, ¿no?, las tecnologías de la información y la comunicación. Luego, como quinta tradición, tenemos la naturaleza de la enseñanza, que las interacciones en la clase se estructuran como transferencias de información del profesor a los estudiantes, es decir, únicamente el estudiante, antes en la tradición el docente daba su clase, escribía en el pizarrón, el estudiante copiaba lo que el docente había escrito en el pizarrón y pues era eso, ¿no? Un intercambio de yo te doy esto y tú copias o tú aprendes esto. Únicamente era el docente el que decidía qué aprendía el estudiante y era el que tenía la potestad, ¿no?, de decir vas a hacer esto, trabaja en esto, vas a aprender esto. Entonces, esta tradición, aunque sigue un poco vigente, ha tenido bastantes cambios, ¿no? Porque ahora uno se puede ir, cualquier estudiante, yo, por ejemplo, yo a mis estudiantes, yo les digo, usted puede ir a YouTube con cualquier tema de matemática, escribe ahí y va a encontrar 1000 videos relacionados. Que todos esos videos sean correctos ya es otro problema, ¿no? Pero usted puede aprender.
De hecho, el día de ayer, platicando con uno de mis estudiantes, que él me envió a Facebook una forma de resolver ecuaciones cuadráticas sin utilizar la cuadrática, que es un método que está de moda. Yo nunca lo había visto y pues siempre se aprende algo nuevo, ¿no? Entonces, él me decía, mire, aquí se puede hacer de esta forma, pues, y sin utilizar la cuadrática. Entonces, es bastante interesante a veces que hay estudiantes que por su eh, propia convicción buscan estos contenidos y pues los comparte con el resto, que eso es algo buenísimo, ¿no? Porque ya el día de mañana quiero enseñar yo cómo resolver eso sin utilizar la cuadrática, darles algo interesante a los estudiantes. Entonces, que no aparezca en el libro es un elemento bastante bueno que se puede o que yo podría incorporar. Entonces, todo esto es bastante relativo, ¿no? Que es que ya los estudiantes, ya en este punto, esta tradición está quedando un poco obsoleta, ¿no? Porque ya el estudiante puede investigar por su cuenta. Y por último, tenemos la naturaleza del aprendizaje. Se considera que los estudiantes comprenden cuando pueden seguir instrucciones, procedimientos para obtener una respuesta correcta. Es decir, esta tradición creo que la utilizamos más o menos todavía, porque incluso en los libros de Smartest estaba viendo yo que en las evaluaciones ahí se considera, pues, se basa bastante en lo que es la respuesta. O sea, dicen la respuesta, si tiene signos se le agrega un punto, si tiene el valor numérico y el signo son 2 puntos, si la respuesta es correcta son 3 puntos, es decir, estamos evaluando, perdón, siempre si es capaz de encontrar una respuesta utilizando una serie de pasos algorítmicos. En ese caso, esa tradición todavía estaría vigente, pero igual, cada uno de nosotros en nuestros entornos individuales podemos evaluar si la tradición sigue o no, ¿no? Si la podemos utilizar o no aún en nuestra práctica docente. Dice que esta visión considera que las matemáticas son un conjunto de verdades y reglas que dependen de la imposición de la autoridad paternalista. ¿Por qué hablamos de autoridad paternalista? Porque en los hogares, por lo general, los padres son los que inculcan a los hijos, no lo que son los valores. Es decir, hay una transmisión del conocimiento del que sabe, por decirlo así, al que no sabe. Entonces, toda esta visión ha sido creada bajo ese punto, ¿no? Que es una transferencia de verdades, es decir, unas verdades, reglas, algoritmos que se pueden implementar para la solución de problemas. Entonces, la matemática es vista de esta forma, por lo tanto, es como una imposición, ¿no? Del padre al hijo o, en nuestro caso, del docente al estudiante. No sé si en este caso tienen algún comentario o algo que hayan leído en el material que les haya parecido interesante. Si no hay comentarios, entonces continuamos con la presentación porque se nos está haciendo ya tarde y pues falta todavía un par de diapositivas. Vamos a comparar lo que es la educación en Cuba versus la educación en El Salvador. La experiencia cubana, bueno, en el entorno educativo cubano existen 3 niveles, ¿no? Primario, secundario y terciario. Similar al nuestro, ¿no? Primario, que sería de primero a noveno, secundario, que es bachillerato y algunos institutos tecnológicos, y terciario, que serían las carreras universitarias o las universidades, ¿no? Que brindan estas carreras. Si comparamos a nuestra realidad salvadoreña, pues viene siendo básicamente lo mismo, solo que se le conoce de forma diferente, ¿no? Nosotros llamamos educación básica a la primera, media a la segunda y pues universitaria a la tercera, ¿no? En este caso estamos hablando de Cuba. Dice que la masividad de la enseñanza y eficiencia de los docentes preparados en Cuba ha hecho que se haga una contratación masiva de docentes de matemática, ¿no? En la enseñanza de la matemática. Muchos de estos docentes pues pueden ser o fueron ingenieros, maestros de matemática, física, pero que en alguna medida tienen alguna formación en el área de matemática, ¿no? La cantidad de estudiantes, es decir, que necesitaban docentes versus la cantidad de contrataciones, ha hecho que se tenga que echar mano de docentes que han sido retirados, que han sido jubilados, ¿no? Que vuelvan a incorporarse al sistema porque no hay, digamos, mano de, bueno, aquí le llamaríamos mano de obra, pero
serían docentes especializados, ¿no?, en el área de matemática para que puedan enseñar matemática. En este caso, como ya lo vimos, aquí han tomado docentes no solo de matemáticas, sino que de otras áreas, pero que tienen relación con matemáticas. Ya hablamos de física, de computación. Es decir, el hecho de que se necesitara tanto docente ha hecho que se eche mano de todos estos docentes, ¿no?, que tienen en alguna medida alguna preparación en matemática, aunque no necesariamente tengan una preparación pedagógica del contenido matemático, que es lo que hablábamos anteriormente, ¿no? Una cosa es que se sepa matemática, algún contenido matemática, y otra, poder enseñar ese contenido matemático o saber cómo enseñar ese contenido matemático. En este caso dice que los maestros de primaria son formados por escuelas pedagógicas. Si se fijan en este caso, en Cuba, los docentes de educación básica, bueno, ya llamándolo, sería primario, pero asociándolo a nuestro entorno, son de escuelas pedagógicas, es decir, no tienen una especialización en matemática. Mientras que los maestros de secundaria por las universidades de ciencias han sido formados por las universidades de ciencias pedagógicas o en las facultades correspondientes de la universidad de algunas provincias. Y los profesores universitarios son formados en las 5 universidades del país que ofrecen la carrera de licenciatura en matemáticas. Es decir, en este caso, solo estas 5 universidades contienen la carrera de licenciatura en matemáticas y son los que preparan los docentes para que trabajen en estas áreas. En las otras no, aunque en estas universidades de ciencias sí hay algunos que tienen formación en el área de matemáticas, ¿no? Porque ya hablábamos de que hay de informática, de física, o sea, ya se tiene un conocimiento matemático, y también se les da una parte de pedagogía, por eso dice ahí ciencias pedagógicas, ¿no? Entonces, dicho de otra forma, creo que el material plantea que de 7º grado para arriba hay algún conocimiento matemático, es decir, alguna formación que les da esos contenidos matemáticos que ellos van a desarrollar. Estaríamos hablando que de 6º grado hacia abajo estarían formados únicamente por escuelas pedagógicas, ¿no? Entonces puede ser que sean docentes, como los conocemos acá, de educación básica, que tienen una formación en todas las áreas, ¿no? Es decir, conocen un poco de cada una de las áreas, no necesariamente solo matemática. Pero eso hace a su vez que haya una deficiencia, es decir, no se conocen en profundidad los contenidos matemáticos. La confección de los planes de estudio ha sido realizada por las comisiones nacionales de la carrera, integradas por especialistas de las diferentes provincias del país. No hay tanta participación democrática de representantes docentes en la toma de decisiones. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque hayan integrantes especialistas de matemáticas de las diferentes provincias del país de Cuba, la mayoría de los docentes que trabajan en el área de matemática no tienen incidencia en estos planes o no tienen toma de decisiones en los planes que estas comisiones nacionales de carrera están formando. Es decir, el que dice cómo se va a enseñar matemática en el país de Cuba no toma en cuenta, por decirlo así, a los que están trabajando directamente con los estudiantes, que son los profesores, ¿no?, que están enseñando matemáticas, sino que ellos son los que deciden qué formaciones pedagógicas se les dan, qué contenidos matemáticos se les dan, pero sin tomar en cuenta la realidad de cada uno de estos o de estas provincias, ¿no?, o de todos estos centros donde se imparten clases de matemática. Los verdaderos promotores de la cultura matemática en este país cada vez comparten experiencias eficaces para superar las actuales características de la formación integral de nuestros docentes de matemática. Todavía no tienen una posibilidad efectiva de influir en sus escritos, es decir, aunque puedan ellos expresar sus experiencias de la enseñanza en matemática en este país, no han sido determinantes a la hora de elaborar todos estos planes de enseñanza de la matemática. Es decir, se les ha dejado un tanto de lado a todos estos que en gran medida podrían influir, ¿no?, en lo que es estas comisiones nacionales de carrera, es decir, de cómo se enseñan estas carreras de matemáticas, ¿no? Pero se les ha dejado de lado en este país, ¿no? La formación, capacitación y profesionalización en el servicio, dice, siempre en el país de Cuba, dice, es la misma para todos los docentes, independientemente de la especialización.
cursos de superación, diplomados, maestrías y doctorados. ¿Qué quiere decir esto? Que no importa si es de matemáticas, si es de lenguaje, si es de ciencias, todos tienen la misma preparación pedagógica, ¿no? La misma formación y capacitación, ¿no? Los medios y mecanismos que se usan en su totalidad son semipresenciales o fines de semana. ¿Qué quiere decir esto? Que únicamente están o en línea o van una vez, digamos, 2 veces a la semana y lo demás en línea, o únicamente se desarrolla los sábados, ¿no? Y hay maestrías que se extienden de 3 a 4 o 4 años. Eso estamos hablando cuando ya es la capacitación de la profesionalización del servicio, ¿no? Es decir, del docente en servicio, ¿no? En nuestros casos, acá en El Salvador se le conoce como capacitación docente, ¿no? Que la lleva a cabo por lo general el Ministerio de Educación. La desventaja de esto es que únicamente toma en cuenta a los docentes que están trabajando en el ministerio, ¿no? Alguien que esté fuera de esto, ¿no? Que no tenga su plaza o que no esté en un interinato, no tiene la oportunidad de ir y formarse, ¿no? Seguirse capacitando, únicamente si están trabajando. En Cuba esto lo hacen en general, ¿no? Para todas las personas que ya han estudiado la carrera, ¿no? Dice que los doctorados se pueden realizar en el territorio nacional en su casi totalidad son no presenciales, es decir, no es necesario o no, el estudiante no está presente en las clases, ¿no? Si un programa académico de de estricto cumplimiento, perdón, pues están estructurados con mucha flexibilidad, en dependencia de las condiciones de los doctorados y orientados a la tesis, ¿no? De tesis. ¿Qué nos dice esto? Que sí, el hecho de que sea no presencial no quiere decir de que se le regala, ¿no? el título al profesional, ¿no? Sí hay una serie de requisitos que deban de cumplir y la mayoría van enfocados, ¿no? a que efectivamente hayan adquirido los conocimientos que el título le otorga, ¿no? Yo creo que ustedes, la mayoría en nuestro país, de los que están en este proyecto de la Nacional, pueden dar fe de ello. El hecho de que ustedes estén recibiendo clases a distancias o de forma virtual no implica que ustedes no hayan adquirido los conocimientos para desarrollarse en el ámbito laboral. Yo creo que la mayoría sí pone de su esfuerzo, ¿no? Yo he visto casos de estudiantes, bueno, este es mi segundo año en el proyecto, yo he visto casos de estudiantes que a veces llegaban a las 8 de la noche de trabajar y pues a mí me decían, mire, conéctese y necesito solventar algunas dudas para seguir trabajando en la tarea a veces. Bueno, yo di álgebra lineal y sí tuve esa bonita experiencia que la mayoría de los estudiantes que me tocó trabajaban y pues preguntaban, ¿no? Todas sus dudas las llevaban y eso quiere decir que están leyendo y que están aprendiendo. Entonces en Cuba se realiza eso y ahí mismo dice que es de estricto cumplimiento, ¿no? Es decir, no se les va a regalar un título, ¿no? Sino que deben de demostrar que los conocimientos adquiridos pues son verídicos, ¿no? Y por último dice que existe un tribunal nacional que centralmente otorga el grado de científico y exige un cumplimiento estricto de los requerimientos mínimos establecidos. Bueno, eso es lo que estábamos hablando ahorita, ¿no? Que el hecho eso de que tal vez sean semipresenciales o totalmente virtuales no hace de ninguna forma que el título valga menos, ¿no? O que se considere de que yo he escuchado comentarios a veces de gente que dice, no, es que los que estudian así no aprenden nada. Entonces hay gente que desconoce, ¿no? el rigor con el que se trabaja en esta clase de formaciones. Si se fijan en esta parte, estamos hablando de Cuba y tienen bastantes similitudes en algunos casos con lo que es nuestra realidad aquí en El Salvador. Luego dice que es necesario aclarar que en Cuba cada maestro al graduarse tiene una plaza asegurada en la Constitución del Estado, por la Constitución del Estado, y a esta ubicación lleva una caracterización de sus fortalezas y debilidades que fueron precisando a lo largo de la carrera. Si se fijan, esta es una de las principales diferencias que hay en Cuba con respecto a nuestro país, que en nuestro país usted se gradúa de profesor en matemática, de licenciado en enseñanza de la matemática, de licenciado en matemática o incluso de otras carreras.
que tienen que ver siempre con la enseñanza, ya sean en otras áreas, no necesariamente en matemática, y acá usted pues tiene que salir al desempleo, ¿no? Usted sale pues tiene usted que rebuscarse por ver dónde consigue un trabajo, que por lo general uno siempre comienza en los colegios, porque a veces no hay espacio, ¿no? Para que comencemos en el sector público, ¿no? Que es donde es mejor remunerado, que es uno de los principales problemas en nuestro país, ¿no? Que a veces los colegios tienen bastante fama de explotadores porque no pagan lo justo, ¿no? Incluso hay colegios que a uno lo llaman y le dicen, mire, le voy a pagar 150 y lo quieren explotar como que si usted nunca estudió, ¿no? Entonces, o como que usted no tiene las competencias para ejercer la labor docente. Entonces, en Cuba, aquí cada graduado tiene ya su plaza, es decir, ya va a dónde va a ir a trabajar, y aparte de eso llevan una caracterización, es decir, aquí llevan, digamos, una ficha donde dice cuáles son las fortalezas suyas como docente y cuáles son sus debilidades. Una de las mayores dificultades que se enfrentan actualmente es la de incentivos para que haya mayor interés por las carreras pedagógicas y en especial por la docencia en matemática. ¿Qué quiere decir esto? Que no basta con lo que es el reconocimiento científico o los grados científicos y los reconocimientos sociales, ¿no? También se requiere eh, no sé, un incentivo económico, ¿no? Para que la gente se motive en este país a estudiar estas carreras afines a la enseñanza y más específicamente a la enseñanza de las matemáticas. Aquí dice que en 1999 al 2000 comenzó un sistema de estímulo salarial por resultados e informes sobre la preparación en Cuba de los docentes de matemáticas. Pero ¿qué pasó digamos, este programa de incentivos? Que al cambiar, digamos, continuamente el valor de la moneda, lo caro que es la vida en Cuba, estos incentivos no han sido suficientes para incentivar a las demás personas a que estudien carreras especializadas en la docencia y en la enseñanza de la matemática, ¿no? Entonces, si por un lado tenemos que los grados científicos y el reconocimiento social no son suficientes y por el otro tenemos que no hay una remuneración salarial que incentive a los docentes, hay una baja producción de maestros graduados para la enseñanza de la matemática, ¿no? Eh, en la práctica, dice, aún hemos comprobado que aún no satisfacen las expectativas de la mayoría de los docentes, dadas las condiciones actuales de el cambio de la economía nacional y el aumento acelerado del costo de la vida, ¿no? Es que estamos hablando directamente de Cuba. Y ahora vamos a comparar eso con la realidad en El Salvador, ¿no? En nuestro país, la capacitación de maestros ha tenido, digamos, una extensa línea de cambios a lo largo de la historia que van desde los docentes que se metieron a la forma de enseñanza de forma empírica, es decir, a través del empirismo. Luego salieron lo que son las escuelas normales, que estas se hicieron muy famosas por los resultados que brindaban algunos de los maestros que han sido formados en estas escuelas. Luego tenemos lo que son los institutos tecnológicos que en una parte de la historia de El Salvador han formado docentes de matemática y de otras áreas. Y por último lo tenemos la universidad, ¿no? Que actualmente es la única que puede graduar docentes en las áreas especializadas, ¿no? Entonces, si se fijan, solo aquí hemos mencionado una línea de tiempo, porque está cronológicamente armado, en la que hemos pasado de docentes que enseñaban de forma empírica a docentes que han sido formados en las universidades, ¿no? Otros que han sido en tecnológicos y así sucesivamente, ¿no? En escuelas normales. Yo creo que esto de las escuelas normales, la mayoría lo hemos escuchado en más de alguna ocasión, ¿no? Dicen, no, si los docentes que salían de las normales eran así, 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 ahora los docentes salen de esta forma. Hay gente de que critica y no podemos hacer eso porque los entornos han sido diferentes. Antes las leyes eran diferentes, antes los entornos de aprendizaje eran diferentes, el papel, el rol del docente era diferente y ha ido cambiando, ¿no? Las tecnologías utilizadas también eran diferentes. Y antes el docente iba, dictaba y el estudiante copiaba. Incluso habían docentes que hasta golpeaban a los estudiantes, ¿no? Hoy usted hace eso y pues se gana una demanda como mínimo y puede ir hasta preso, ¿no? Incluso por el hecho de que le hable mal a un docente, a veces usted se molesta porque todos somos humanos y uno a veces reacciona
y habla fuerte, el hecho de hablarle fuerte de algunos estudiantes que se ofenden, ¿no? Van donde el papá y el papá llega y arman un solo relajo ahí, ¿no? Entonces, todos estos cambios han venido a, digamos, a perjudicar el rol del docente, ¿no? En el sentido de la enseñanza. Entonces, a veces nosotros no podemos comparar porque culturalmente y históricamente estos cambios nos han perjudicado, ¿no? En la docencia. Entonces, sí hay gente que se atreve a hacer esos señalamientos, pero no tenemos por qué ponernos a discutir con esa clase de personas, ¿no? Que no analizan los contextos. Entonces nosotros tenemos que procurar formarnos y utilizar todas estas prácticas que ya vimos, que son las que usted va a desarrollar en el aula, que le vengan a facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje y a sintetizar lo que son los contenidos matemáticos, ¿no? Entonces, lo demás, como dicen, sale sobrando. Aquí tenía yo una especie de reseña histórica que plantea el material de cómo ha ido evolucionando, ¿no? Lo que les mencionaba aquí anteriormente, cómo han formado docentes en matemáticas. Nos queda poco tiempo, voy a tratar de leer un poquito a la rápida. Si ustedes tienen algún comentario ahí, por favor, hacerlo, se sientan en la confianza, que aquí lo que queremos es que participen, ¿no? Y de que la lectura que ustedes han realizado, pues, que la reforcemos a través del diálogo, ¿no? Bueno, dice que las primeras escuelas normales tuvieron bastante claridad en la misión formadora de maestros que se le encomendó. Prueba de ello fueron los resultados que destacaron al magisterio, es decir, algunos docentes que fueron reconocidos por su labor formativa, ¿no? Que fueron formados, dice, en las escuelas normales Alberto Masferrer, ¿no? Y en España, en San Salvador, Francisco Gavidia en San Miguel y Gerardo Barrios en Santa Ana. Bueno, ahí aparecen otras, ¿no? Con el fin de superar tales deficiencias, la reforma educativa de 1968 creó la Ciudad Normal Alberto Masferrer, instituto en el que se concentró la responsabilidad de formar docentes de educación básica, es decir, aquí únicamente se estaban formando docentes para educación básica, es decir, de primero a noveno grado. La formación de maestros estuvo centralizada en el Estado hasta 1981, año en el que la Ciudad Normal fue cerrada. A partir de entonces, la responsabilidad de formar maestros de educación básica pasó a los institutos tecnológicos, trasladándose así la formación de maestros del nivel de educación media al de educación superior. La formación de maestros pasó del nivel de educación media al de la Coordinación Nacional de Educación Superior. Se creó la Comisión Nacional de Capacitación Docente, que en su sigla sería CONACADO, y cuyos objetivos eran planificar las acciones dispersas de los programas de formación docente y formular nuevas políticas, planes y programas de formación y capacitación de docentes para educación básica. En 1986 pasó a la Dirección de Educación Superior, hoy la Educación Superior, en función de los objetivos, es decir, pasó de esta dirección a únicamente la educación superior, ¿no? Se creó la comisión, formuló un programa, perdón, el Programa Nacional de Capacitación Docente, llamado PRONACADO. El cual pretendía desarrollar 4 grandes proyectos. Entre ellos tenemos la formación de profesores de educación básica, la formación de profesores de educación especial, la formación de profesores de tercer ciclo, de básica, ¿no? Y la formación de profesores de educación media. En este caso, si ustedes se fijan a cómo estamos actualmente, de sexto grado hacia abajo, por lo general, se utilizan docentes de educación básica, ¿no? Que imparten todas las materias. Hasta hoy, hay pocas escuelas que tienen especialistas, ¿no? Hay escuelas que sí cumplen con eso, que tienen un docente de matemática, uno de lenguaje, uno de inglés, uno de ciencia, hasta uno de física, y ese brinda la asignatura digamos, de matemática a todos los grados, el de lenguaje brinda matemática a todos los grados, y así sucesivamente, ¿no? Pero son poquísimas escuelas las que tienen digamos, esta distinción, ¿no? Que puedan tener especialistas en todas sus formas, ¿no? Ahora, el Programa Nacional de Capacitación Docente se encargaba de formar estos docentes, no tanto los de educación especial, los de educación básica, los de tercer ciclo y los de educación media, ¿no? Que educación media estamos hablando de los bachilleratos, que ahí sí, al menos acá en San Miguel, ¿no? Creo que en la mayoría de institutos
nacionales ya tienen especialistas en bachillerato. Hola, ¿alguien comentó algo? Bueno, dichos proyectos de formación tenían continuidad. El plan tenía una duración de 2 años lectivos, subdivididos en 4 ciclos de estudios presenciales a tiempo completo, de 18 semanas cada uno. Los requisitos de ingreso para el plan de formación inicial eran poseer título de bachiller, disponer de tiempo completo para realizar los estudios académicos en una jornada, someterse a un proceso de selección. Para graduarse se exigía una aprobación de las asignaturas del plan de estudio, realizar satisfactoriamente las prácticas docentes y desarrollar un proyecto educativo como parte de la capacitación opcional. A los graduados se les otorgaba el título de profesor de educación básica de primero y segundo ciclo, profesor de especial, profesor para tercer ciclo de educación básica, profesor de educación media, este último idóneo para el personal que laboraba en el bachillerato. Luego, en 1987, la Capacitación Nacional de Capacitación Docente, Comisión Nacional de Capacitación Docente, el PROCONACAD, que hablábamos, Comisión Nacional adscrita a la Dirección de Educación Superior, implementó un proyecto de mejoramiento en la educación tecnológica a nivel superior. Se dio un aumento a los 3 años de estudio tecnológicos de las áreas productivas con un nuevo plan que reformaba a los maestros de las áreas productivas y maestros para los 3 ciclos de educación básica. El plan curricular comenzaba con 4 áreas: la formación personal y social, es decir, todas estas herramientas de cultura que el docente debía poseer, digamos, las áreas humanas, digamos, psicología social. Hay otras asignaturas también que aparecen ahí. Tenemos también lo que es estudios básicos, que proponían al estudiante las bases necesarias para el campo científico de su profesión. Por ejemplo, si iba a estudiar matemática, tenía que tener conceptos o estudios básicos en el área de matemática. Luego, para la formación especializada, era ya los contenidos que se le iban a proporcionar al estudiante para que éste pudiese desempeñarse ya como docente en el área específica en que ha sido formado, ¿no? Y por último, tenemos lo que son la práctica profesional y social, que son cuando ya el estudiante iba y ya desarrollaba clases para ejercer ya lo que era su práctica, ¿no? Y todas esas buenas prácticas docentes que se han ido mencionando anteriormente. Para ir terminando, dice que en 1989 se suspendió el ingreso a la carrera de profesorados en educación básica. Ya todo esto creo que ya lo sabemos, ¿no? Hubo un tiempo en que ya no se siguieron formando docentes porque ya habían demasiados y el sistema no absorbió, o sea, no les dio trabajo, dicho de otra forma, a todos estos docentes. Y en abril de 1994 se aprobó el plan de formación de maestros de educación básica para primer y segundo ciclo. La Ley de Educación en 1995 establece que los planes y programas para formación de maestros de los niveles y modalidades educativas serán determinados por el Ministerio de Educación. Según la ley de la carrera docente, es deber del Ministerio de Educación planificar y normar de manera integral la formación de los educandos, ¿no? Ahí estamos hablando de la formación inicial, la formación de docentes por niveles educativos, que sería, por ejemplo, primer ciclo, segundo ciclo, tercer ciclo, bachillerato, instituciones universitarias y no universitarias. Entre las no universitarias están los tecnológicos, ¿no? Actualmente la formación de maestros se realiza en 7 universidades y es un instituto especializado de educación superior, ¿no? Autorizado por el Ministerio de Educación. Y ahora sí, para ir finalizando, tenemos aquí el currículum para la formación de docentes. Si nos fijamos, la formación general de los docentes, es decir, todas las asignaturas que van encaminadas a la personalidad, al humanismo, a la conducta de la sociedad, todas estas materias humanísticas, tienen un valor de 33% de la carrera. La formación especializada, es decir, si es de matemática, serían todas las materias de la carrera, es decir, de la especialidad en matemática, que equivale a un 37%, y la práctica docente, es decir, el estudiante que estudia, valga la redundancia, una carrera de enseñanza, tiene que un 30% de las asignaturas son prácticas docentes, es decir, él va a las instituciones. Antes, no sé actualmente porque se reformó
el currículo de profesorado de matemáticas, pero antes, desde segundo año comenzaban los estudiantes de profesorado a realizar sus prácticas. Primero iban como observadores, luego iban a dar clases, ya no. Actualmente no sé yo cómo estará distribuido, pero antes, así como aparece en el folleto, lo plantea así: 33% formación general, 37% formación especializada y 30% la práctica docente. Y para ir finalizando, tenemos acá lo que son las preguntas de la tutoría. Dice que las preguntas de la siguiente tutoría es la que deben dictarse para que los estudiantes copien, posteriormente respondan y entreguen en la plataforma. La fecha de entrega será el 26 de febrero del 2020. La primera pregunta dice: ¿qué concepciones tienen las docentes con respecto a la enseñanza y el aprendizaje de la área de la matemática en la actualidad? La segunda pregunta, según lo expuesto en el segundo video, para esto tienen ustedes que ver los dos videos. Bueno, para esta pregunta sería el segundo video que se ha planteado en plataforma. Eso no lo hemos visto acá en la tutoría, pero ahí está en plataforma. Si ya lo vieron, pues ya pueden responder a este interrogante, ¿no? Que dice cuáles son las habilidades que tiene que poseer un docente para promover la mejora educativa. Y luego dice: elabore un cuadro comparativo entre la formación para profesores docentes en matemática en El Salvador y en Cuba. Esto sí ya medio lo vimos, ya medio lo presentamos acá, y ustedes pueden hacer la comparación, ¿no? Cómo es en Cuba y cómo es en El Salvador, hacer un cuadro comparativo, dice acá. En ese caso, así a la rápida, yo les puedo brindar una, ¿no? Que en Cuba, al graduarse los estudiantes de profesorado, automáticamente ellos tienen, ¿no?, lo que es un trabajo estable. en El Salvador no. Ese sería uno. Ustedes pueden leer el material o revisar la presentación y pues sacar más elementos, ¿no?, en los cuales se comparen, ¿no?, cómo es en Cuba, enseñanza en Cuba, y cómo es en El Salvador. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá. Si no, pues quedaríamos hasta aquí la presentación. Si pueden, envíenme los correos o mándenme un mensaje al correo institucional para yo poder responderles y enviarles la presentación. Aunque de hecho, esta presentación, ya les mencionaba al inicio, va a estar disponible en plataforma, ¿no? Ahí ustedes la van a poder visualizar y pues ahí pueden copiar las preguntas. O no sé si ya las copiaron acá. Solo si, no sé si me puede presentar las preguntas para tomar nota. Hola, no le escucho bien. Si nos puede presentar las preguntas en pantalla para tomar nota. Bien, ahorita se las voy a... Vaya, ahí está. No sé si las logran ver. Ya las visualizan. Por el momento no. Pero me voy a volver a recargar, lo que creo que el internet es el que está fallando, porque no les escucho bien. Compartir. Vaya, ahorita. Qué raro, porque sí se las estoy compartiendo ahorita, pero anteriormente sí las vieron. Ahora sí ya se ven. Ah, bien. Entonces ahí puede tomar la fotografía. Igual, como le digo, van a estar disponibles en plataforma y las van a poder descargar la presentación, y ahí van a tener las preguntas. Si no, pues casi como está haciendo el compañero, toma una fotografía y la tiene ahí a la mano. Como les mencionaba, la segunda pregunta va en relación al video, ¿no? Al video que aparece ahí en plataforma, el segundo video. Así que ahí lo ven y pues ya van a poder responder a la interrogante. Lex, solo una pregunta. Dígame. Con respecto a la primera, ¿cómo es, qué concepciones tienen en la actualidad los docentes? ¿De dónde vamos a sacar esa información? ¿Vamos Esa a sería, preguntarle a los esa, docentes o cómo? esa sería del material de lo que hemos hablado aquí. Vaya, porque ¿qué concepciones tienen los docentes con respecto a la enseñanza de la matemática? ¿Qué es la enseñanza de la matemática?
o cómo la perciben. Nosotros hablábamos de que o sea, históricamente, según la reforma, antes únicamente era selección de contenido, ¿verdad? Hablamos de eso, ¿no? Entonces hay una concepción de solo la selección de contenido y otra selección que ya involucra otros elementos. Entonces va referida ahí a ese elemento. Bueno, sí, no, yo solo Sí, sí, porque mi de hecho, confusión fue con esa cuestión de en la actualidad. Pero sí, ajá, sí, sí, el sí, material, entonces ahí, sí, sí, ahí en el material, ahí sí, en las primeras páginas pueden verse, porque de hecho va orientado a ese ámbito, ¿no? Cómo el docente concibe lo que es la enseñanza de la matemática. Es decir, usted como docente eh, considera de que la matemática únicamente es conocer los contenidos y ir a enseñarlos, o si hay algunos elementos que incorporar para poder enseñar matemáticas, que es básicamente lo que hemos estado tratando acá, ¿no? bueno, Estas sí, dos gracias. Vaya, estas dos sí van más que todo de lo que son la tutoría del día de ahora, que sería la primera y la tercera. La segunda sí la van a tener que responder viendo el video, el segundo video. No sé si tienen alguna otra pregunta, alguna otra duda o algún comentario relacionado a la tutoría, alguna sugerencia que se pueda tomar para futuras tutorías. A mí me gusta bastante incorporar lo que son eh, sus opiniones, o sea, que ustedes me digan que les gustó, que se puede mejorar, cómo se puede mejorar en algo, para así sea de su agrado y se desarrolle mejor la tutoría. Y Yo, solamente comentario, comento. Fíjense que mis compañeros no se pudieron conectar por una falla que tuvieron con la aplicación. Entonces no sé si se puede enviarnos la aplicación una vez para ver si quieren hablar ellos. Fíjese, fíjese que no le escuché tanto porque sí se escucha como que tiene problemas con el internet, se escucha distorsionado. Según le entendí, sí, alguien no se pudo conectar, ¿verdad? No sé, fue más o menos lo que sí, Liz, capté yo. Y que solicita este, que se le envíe la presentación o lo demás no escuché yo que era sí, lo que me... es que lo que el compañero le quiere, lo que el compañero le estaba diciendo es que hubieron varios de nuestro grupo de Morazán que tuvieron problemas con la aplicación para unirse a la tutoría y Ajá. que si pues era posible el enviar la presentación a ellos ya que no Ah, pudieron. sí, sí, sí. Ujú. De hecho, en la pestaña tutorías virtuales van a tener la grabación de la tutoría. En el caso en que ellos hayan tenido problemas, sería de que cada uno reporte el problema a soporte técnico para ver qué fue lo que pasó, porque normalmente no tendría por qué haber ningún inconveniente. Lo que he notado yo a veces con esta aplicación es cuando se trata de ingresar de teléfonos, por ejemplo, a veces da problema o crea conflictos. Eh, porque sí, en asignaturas anteriores, a veces hayan habido estudiantes que se han intentado conectar desde la aplicación de Teams desde el teléfono. Y ahí es que han tenido dificultades, pero si se conectan de la computadora y tienen problemas, sería de reportarlo a soporte técnico para que veamos por qué y que no se siga eh, dándonos. El hecho es que se puedan conectar todos, ¿no? Todos los que estén dispuestos a recibir o que tengan el espacio para recibir la tutoría. Pero sí, yo ahorita que termine de grabar, bueno, ahorita voy a parar la grabación ya que me acordé y se la voy a estar enviando al correo, pero va a estar en plataforma. Yo la pienso descargar lo más rápido posible, quizás ahorita, cuando no más termine, y mandarla al licenciado Javier para que la pueda subir a plataforma. Voy a parar la presentación hasta acá.